Oscar Martínez. ¿Cómo estás, Oscar? Muchas gracias por venir a Cadena Nacional. Un gusto acompañarte, gracias por el Tú interés. vives en México, estás exiliado por el gobierno, la dictadura de Bukele, y ¿en qué andas en Chile presentando tu libro, al parecer? Sí, he venido aquí invitado por Democracia UDP, Sí. que la dirige el Pato Fernández. Sí, Mañana, panelista de acá de nosotros, permanente. sí, entonces presento el libro jueves, mañana es jueves, ¿no? A las 6:30 de la tarde en la librería del GAM. Entonces he venido a presentar este libro donde describo las características que me parecen básicas del dictador que me echó de mi país. Acá está, lo estaban viendo ustedes. Bukele, el rey desnudo, que claramente hay una alusión a un clásico cuento, ¿cierto?, de Hans Christensen Andersen, que tiene que ver con este rey que por el miedo social de decir lo que la gente ve, prefiere hacerse el inteligente y la gente decir que lo ve, hasta que aparece un niño y lo desnuda en el fondo. Dice, está desnudo, no tiene ningún traje y todo. Hay un juego ahí, hay un juego ahí. Sí, pensé que Bukele, que es como un gran publicista, pues Bukele es un hombre que sabe hacer que el mundo vea donde él quiere que vea. Sí. No solo El Salvador. Fíjate que El Salvador ha sido normalmente un país muy desconocido, muy poco revisado por el mundo, y Bukele lo ha vuelto a poner en la palestra global con este tipo de argucias que tiene, como por ejemplo la del Secotin, presentarte a todos esos pandilleros aglutinados, todos tatuados de la cara, haciendo creer que todos los capturados por el régimen se ven de esa manera. Ahora, Es eso, es un libro que pretende desmontar el imaginario colectivo que hay sobre Bukele. vamos a profundizar en el libro que te quiero contar. Yo lo leí anoche, en una patada, como decimos en Chile, muy rápido, Lee se muy lee, rápido, sí. entretenido, buena pluma, tú eres periodista, obviamente. Ya vamos a hablar de tus premios, esas credenciales que igual a la gente le sirven cuando no te conocen en el fondo. Pero para cerrar con este juego que haces con el rey al desnudo, el cuento del rey desnudo, en ese cuento el rey, también por miedo a parecer estúpido, dice que le gustan los trajes, que le gustan las telas, porque no quiere parecer chuta, quizás el único que no lo está viendo soy yo. ¿Pasa algo así, crees tú, con Bukele, o es solamente para el otro lado, que él logra instalar una verdad? ¿Cómo lo ves ahí? Fíjate que yo creo que Bukele es un hombre que se convenció a sí mismo de muchas cosas. Bukele fue cambiando a lo largo del tiempo. No digo que en su gen, cuando era alcalde de un municipio Sí. que nadie conocía, en 2012, Bukele no tuviera ya alguna evidencia de esa megalomanía que lo caracteriza. Pero con el tiempo, sobre todo de que en 2019 llega a la presidencia, Bukele nos mostró sus rasgos claramente. Yo creo que Bukele se ha llegado a convencer a sí mismo de que él es una especie de Mesías y de que él es una especie de representante de Dios en la tierra. Que Bukele dice hablar con Dios, pues hay Muy videos. mesiánico. Bukele es un hombre mesiánico, su proyecto es esencialmente mesiánico, no es un proyecto ideológico, bueno, tan sencillo de describir como que Bukele durante muchos años se vendía como un hombre de izquierda. En muchas entrevistas dijo que él era un hombre de izquierda, que la Nicaragua de Daniel Ortega era el modelo centroamericano a seguir. Fíjate que, bueno, tú eres periodista, jefe de redacción de elfaro.net, autor de varios libros de investigación desde el año 2010, ha recibido diversos premios, el 2008 el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de México, el 2009 el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, el 2016 el Premio María Murs Cabot de la Universidad de Columbia y el Premio Internacional a la Libertad de Prensa entregado por el Comité para la Protección de los Periodistas, y en el año 2018 el Premio Hillman. Estás exiliado ahora en México, hace más Sí. de un año. Hace un año nosotros publicamos unas entrevistas en video. Mi hermano y yo los entrevistamos. Mi hermano también es parte del Faro, Carlos Martínez. A dos líderes pandilleros prófugos a los que la dictadura de Bukele liberó y ayudó a salir del país porque habían sido sus socios durante años, a pesar de que el régimen de excepción en el que nos mantenemos ya había iniciado. Nos dieron una entrevista y yo supongo las razones por las que estas fuentes te hablan siempre son misteriosas. Pero yo creo que una de estas fuentes estaba harta de que Bukele se vendiera como el gran enemigo de quienes fueron sus socios políticos por 8 años, y nos dieron una entrevista que publicamos en 3 capítulos. Quien las quiera ver están en la página del Faro, se llama Las Confesiones de Charlie. Elfaro.net. Elfaro.net. Y ahí nos revelan detalles
El problema no es que con esto demostráramos el pacto de Bukele, ya habíamos presentado mucha evidencia nosotros, el New York Times, el Washington Post, ProPublica, Frontline, incluso en un juicio en la Corte Este de Nueva York contra líderes pandilleros se ha ventilado ese pacto, está escrito en el indictment. Pero estas entrevistas se hicieron virales, alcanzaron 2 millones de vistas rápidamente, que para un país chiquito como El Salvador es mucho, y eso molestó muchísimo a Bukele. Bukele es un hombre que necesita estar ganando la narrativa virtual. Fíjate que a los exiliados salvadoreños, esto acabará, volveremos, la dedicatoria, y lo primero que uno lee en este libro es: dictador es dictador, de derecha o de izquierda. Nayib Bukele esto lo dijo 5 meses antes de asumir la presidencia el año 2019. Y en el primer capítulo, el prólogo, tú dices: para empezar, dejémonos de rodeos, yo considero a Bukele un dictador. Ahora sigamos, haces una pequeña introducción y dices: a sus 44 años lleva 6 ocupando la presidencia de una república que ya no es república, él tiene todo el poder, todo. Más del 80% de los salvadoreños aprueba su gestión al mando del Estado. Y esa cifra se ha mantenido allá arriba desde que en junio del 2019 llegó al poder, y al menos hasta que yo entregué este texto a mediados del 2025 se publicó en enero. Lo que te quiero preguntar, que yo te podría decir ya, es una dictadura, pero tú mismo dices que tiene una gran popularidad, que es elegido democráticamente. ¿Cómo se ve este contrasentido? ¿Está engañada la gente? ¿Ha logrado una narrativa que convence, moviliza? No, Bukele fue electo democráticamente en 2019, en 2024 no. En 2024 violó 4 artículos de la Constitución. Nadie se había reelecto en El Salvador desde 1930, cuando un general, Maximiliano Hernández Martínez, que masacró a 25.000 indígenas en una semana, se reeligió inconstitucionalmente. Pero más allá de eso técnico, que es muy importante, que lo inhabilita, ¿cierto? Claro. Él reinterpreta la Constitución, todo lo que ocurrió, pero la gente lo vota. Sí, Bukele ahora mismo ganaría unas elecciones en las urnas. Exacto. Es decir, la gente votaría por él, sin duda alguna. ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Mira, yo no, en primer lugar, la democracia no consiste solo en depositar un papelito cada 5 años en una urna, sino en un sistema de contrapeso de poderes, donde hay 3 poderes esenciales que son independientes, donde el Poder Judicial tiene que vigilar a los otros poderes, donde hay una Corte de Cuentas que controle el uso del dinero público y una Fiscalía independiente. Todo eso Bukele se lo acabó ilegalmente. Sustituyó a todos esos cargos fuera de momento, utilizando a la Asamblea Legislativa que controla plenamente, y construyó un Estado que le es absolutamente obediente. Es decir, en El Salvador, si Bukele da la orden a un juez de que vos vayas preso, vas preso. Si Bukele ordena a la Fiscalía que te capturen, te capturan. Ahora, ¿por qué Bukele es popular? Yo creo que por una mezcla de cosas, pero voy a mencionar 2 esencialmente en honor al tiempo. La primera es porque Bukele logró leer el momento de enorme frustración de los salvadoreños. Después de los acuerdos de paz de 1992, cuando terminamos una sangrienta guerra, la derecha gobernó hasta 2009 y nos dejó siendo el país más homicida del planeta Tierra. Después de eso la izquierda llegó al poder y ahí se cumplió el ciclo de la posguerra. Y la izquierda, en la que teníamos mucha esperanza, al igual que la derecha, se robó hasta el agua de los floreros y nos dejó siendo el país aún más homicida del mundo en 2015. Bukele, que entonces era de la izquierda, empieza su escisión de la izquierda y se vende como un outsider, entendiendo que la gente ya no quería escuchar esa discusión ideológica estéril que no les mejoraba la vida, y se vende como un outsider y logra ganar las elecciones. Eso en primer lugar, tuvo una enorme astucia política. Pero en segundo lugar, porque en 2022, después de 8 años de haber sido socio de los pandilleros para lograr ganar las elecciones, tanto de alcalde de la capital como de presidente, Bukele logra destruir a las pandillas. La pregunta es, ¿a qué costo? Fíjate que tenemos un extracto que habla un poco, que tú haces una especie de explicación de este posicionamiento de Bukele en El Salvador. Lo quieren porque no saben que no es como dice ser. Lo quieren, y esta es la sentencia del libro que más me dolerá escribir, porque la gran mayoría de mis compatriotas estaban desesperados, humillados y no saben de democracia ni de historia. Estaban muy ocupados sobreviviendo, estaban listos para ser engañados, estaban ansiosos por creer. Me pasa a mí, que obviamente soy una persona que cree en la democracia, de que me molesta mucho que cuando gana cierto sector, y pasa en los dos lados, cuando está la polarización ideológica, es que la gente vota por esto porque es tonta, porque es ignorante, y si vota por este otro es porque
se le endulzó la flauta, siguió. Tú acá has dado una explicación que va más allá que tiene que ver con lo que estabas comentando antes, de esa fractura, de ese dolor, de esa desesperación de un país que estaba tomado y que no había tenido respuesta en la política ideológica tradicional. O sea, es que eso, voy a hacer una metáfora quizás muy simplona, eso es como cuando vos te estás ahogando en el mar. Te vas a ir a lo que podás para salvarte, porque tu verbo era sobrevivir, estaba chapoteando en el mar para intentar no morir. Eso le pasaba a los salvadoreños. Y en ese momento de desesperación, los momentos de desesperación extrema son las antípodas de los momentos de reflexión profunda. Cuando vos estás desesperado y angustiado y las pandillas, grupos criminales terribles, tenían a la sociedad completamente asfixiada. Entonces la gente, cuando Bukele les promete voy a acabar con ellos, no escuchó la otra parte del trato con atención, pero necesito que me den todo el poder, que me concedan hacer lo que yo quiero hacer. Y ahora mucha gente lo está padeciendo, yo siempre lo repetiré, las cárceles de Bukele no están llenas de hombres con la cara tatuada, de eso está lleno el Secot, y la gran mayoría de ellos ya habían sido capturados mucho tiempo antes de que Bukele llegara al poder. Bukele los puso en esa cárcel para que el mundo los vea. En las otras cárceles hay lecheros, víctimas de pandillas, muchachos que eran pescadores, gente que iba a trabajar a su negocio de carpintería. Y como el discurso de Bukele tras una enorme masacre cometida por la Mara Salvatrucha en un solo fin de semana en 2022, el discurso de Bukele fue me los voy a acabar a todos y rápido, voy a encarcelar a todo el mundo. Las delegaciones policiales sintieron la necesidad de llenar con cuerpos ese discurso y encarcelaron a quien pudieron. Y con esto termino mi respuesta. Bukele decretó todos esos juicios como juicios secretos. No podíamos conocer los documentos acusatorios, pero en el Faro no nos importó lo que él decrete y conseguimos 690 expedientes iniciales de por qué habían capturado gente. Había decenas de expedientes que decían mostró nerviosismo. Había decenas de expedientes donde solo venía el documento único de identidad de la persona, sin ninguna acusación. Gente pudriéndose en la cárcel hasta 7 años, porque podés estar 7 años sin una condena preso, porque mostraron nerviosismo. Es decir, hay un montón de gente feliz porque ya no hay pandillas afuera de sus casas, mucha gente. Hay un montón de gente padeciendo que se llevaron a sus hijos inocentes, muchísima gente. La pregunta con una dictadura es de qué lado te tocó la ruleta, si venía cargada con bala o no, y a mucha gente le ha tocado la ruleta con bala. Tú hablaste que en su primera elección él fue elegido democráticamente, sí. Y hay un momento en el texto en que tú dices cuando se transforma en dictador. Ahí tenemos elegido ese extracto. Ahí está. Defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación. Siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos, pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias. O sea, él aquí coloca a quienes que no piensan como él en el fondo como enemigos del pueblo. Aquí hubo un capítulo similar, con otra perspectiva, en el proceso constituyente, una constituyente que dijo los buenos chilenos, como diciendo, los que están de este lado son los buenos chilenos, los que están del otro lado, los verdaderos chilenos son verdaderos chilenos. Aquí juega con eso y tú dices, en ese momento cambia la historia. Cambia mucho. En primer lugar, este es un detalle absurdo, pero ahí es cuando Bukele elige vestirse con esa levita que es una prenda que nunca habíamos visto los salvadoreños, que es una prenda que tiene reminiscencias militares, ¿no? Muy exótica, que no quiere inspirar paz, quiere inspirar distancia con el pueblo. Explícanos eso, porque cuando yo veo el look, el outfit permanente de Bukele, yo pienso esto tiene que ver con algo de la cultura, del folclore. No, eso lo diseñó una diseñadora extranjera. Nada que ver, ya. Es algo ordenado por Bukele para parecer una especie de general antiguo. A mí me da mucha risa, pues, ver eso, una especie de diseño hecho entre Michael Jackson y Simón Bolívar. Yo pensé que no, que era como... Pero Evo, por ejemplo, usaba unas chaquetas que después uno entendía que tenían que ver con costumbres bolivianas, de los indígenas. No, esto nadie había usado. Las levitas eran unas ropas de medio palo que utilizaban los generales, tenían un corte abierto atrás para ir a caballo
a la guerra. Bukele no ha ido a ninguna guerra, pero él sabe que todos estos gestos abonan. Ahora, lo esencial, ahí cuando él toma la posesión violando 4 artículos de la Constitución que son elocuentes, yo los menciono en alguna columna, búsquenlo, dicen claramente no puede estar ni un día más en el poder después de 5 años. Pero la Sala de lo Constitucional que Bukele impuso hizo una reinterpretación cantinflesca para decir que cuando se hablaba del presidente anterior no se refería a Bukele sino al anterior, que era una cosa absurda. Bueno, en este momento lo importante es que Bukele, que es muy bueno para prometer, prometió un aeropuerto del Pacífico, prometió un tren que iba a recorrer la costa, prometió una ciudad Bitcoin. Bukele deja de ofrecer. Antes de eso les había leído una metáfora muy mala de una persona enferma de cáncer que va a 8 médicos, 7 le mienten y lo empeoran y el 8º lo cura. Pero entonces dice, el 8º médico le dice, vas a seguir todas las instrucciones que yo te dé, al pie de la letra y sin quejarte, y vas a tomar medicina amarga. En ese extracto que ustedes acaban de ver, Bukele, como si fuera un pastor evangélico, le pide a la gente que levante la mano y deja de ofrecerles y empieza a exigirles. Evidentemente, todo dictador y autoritario necesita construir buenos y malos, aquello que el escritor cubano Reinaldo Arenas llamó los no ciudadanos. Es decir, los buenos ciudadanos son los que están de mi lado y los otros son los enemigos del pueblo. En ese saco de enemigos del pueblo entro yo, según Bukele. ¿Y a qué milagro se refiere para que se repita el milagro? Bukele asegura que lo que pasó en El Salvador, porque no quiere que se hable de cómo se acabó con las pandillas, porque Bukele aseguró que él tenía un plan que se llamaba Plan Control Territorial. Descubrimos que ese plan no existía. Conseguimos el documento y eran 3 líneas. Bukele no quiere que se hable de su pacto con las pandillas, le aterra. Y no quiere que se hable de las violaciones del régimen de excepción, que según un grupo de expertos de Naciones Unidas que estudió lo que ha pasado, puede constituir crímenes de lesa humanidad, que puede perseguir a Bukele por toda su vida. Entonces Bukele dijo hace poco, citó al Día Nacional de la Oración y llamó a un montón de políticos trompistas que llegaron desde Estados Unidos a rezar con él. Y Bukele ahí dijo con claridad, como si fuera un niño de 3er grado, que lo que en El Salvador había pasado es una lucha entre Dios y el diablo. Así dijo, el diablo. Supongo que rojo y con cola. Y que en esa lucha había ganado Dios. Bukele quiere simplificar el proceso de reducción de las pandillas porque en ese proceso él sabe que cometió muchas ilegalidades que tienen la gravedad de haberlo convertido durante años en socio de un grupo como la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha está declarada por Estados Unidos como organización terrorista transnacional. Cualquier persona que pacte con ellos puede ser perseguido por la justicia estadounidense en cualquier momento. Bukele prefiere decir que Dios